Baruch haba Beshem Yahuwah Am Yisrael. Le saluda a su Ag, el rabino Abiyahu ben Yisrael. El día de hoy vamos a tocar este tema, que es la segunda parte de Pinjas. Un tema muy controversial y muy profundo. Más allá de encontrarnos nosotros con un personaje en la tierra de Moab, adorando a este Baal Peor, y a otro personaje, Pinjas, que atravesó con una lanza a Zimri y a Cosbi, en medio de una interacción cuerpo a cuerpo, una relación íntima, una relación sexual. Más allá de nosotros ver este concepto de una intimidad, que por supuesto es privada, cada uno tiene ese libre albedrío de hacer de su vida lo que uno quiera hacer o pueda hacer. Ese es el deseo, en este caso, de las personas que han decidido doblegarse ante este personaje, Baal Peor. Pero nosotros vamos a ver este personaje al final de esta enseñanza. Vamos a verlo no como un dios mítico o un dios cultural cananeo en el cual adoraban la tierra de Canaán, todos los pobladores, por el cual Yahuwah les dijo que tenía que ser necesario que ellos sacaran a ese pueblo, porque si no se iban a convertir en aguijones para sus ojos. Ese mismo pueblo que estaba adorando, inclinándose delante de Elohim, delante de dioses perversos, demonios que literalmente la Escritura nos dice que son demonios. Eso es lo que nosotros vamos a ver por medio de esta enseñanza. Algunas imágenes son muy fuertes, muy crudas, pero muy reales. La verdad, esta realidad no es ningún juego. El enemigo tiene toda la intención de quitarnos del camino verdadero de la Emet del Torah de Yahuwah. El enemigo tiene la intención de que en el infierno, donde él va a estar durante toda la eternidad, no esté solo. Ni solamente con sus ángeles, sus seguidores, los demonios, sino que quiere involucrarte a toda la humanidad y a todo aquel que se deje. Vamos a comenzar esta enseñanza. Es muy importante, yo quiero decir a las personas que no han visto la primera parte, Pinjas, en el video 239, si no han visto esa enseñanza, es muy importante que pónganle pausa a este video y se regresen a ver la primera parte. Porque está muy relacionado. En la primera parte nosotros vimos términos, palabras, vocabulario, la simbología que significa Pinjas, de dónde proviene Pinjas, qué quiere decir boca, pin, con la letra P, pi, boca, pero Nahash nos habla acerca de esta culebra. Hablamos también la diferencia entre culebra y serpiente. ¿Cuál es la diferencia? Las cosas de Yahuwah están relacionadas con una culebra. Las cosas de Hasatán están relacionadas con la serpiente. Y el Torah de Yahuwah va a devorar a esa serpiente antigua, de lo cual nos habla la Escritura. Este mismo personaje, Baal Peor, que se ha difundido por medio de la historia, por medio de haber encontrado, los mismos arqueólogos han encontrado figurillas y se adoraba en forma de muchísimas cosas, principalmente en forma de toro, en forma de un becerro, que si nosotros nos damos cuenta, está muy relacionado también con la letra Aleph, relacionado. Si lo vemos en el hebreo pictográfico, tiene una cabeza de un toro. Entonces, muchas veces nosotros nos hacemos la pregunta, ¿cómo es que nosotros vamos a entender la diferencia entre las cosas Kadosh Kadoshim y las cosas del enemigo de Hasatán? No es tan sencillo. En realidad existe una línea muy endeble, muy ligera, en donde no se sabe uno en qué momento está uno pisando terrenos
pantanosos o terrenos muy peligrosos. Y esto no quiere decir que no sea la diferencia entre la luz y las tinieblas. Esto definitivamente es muy claro. Pero como yo les había dicho en la enseñanza anterior, ¿en qué momento nosotros nos damos cuenta cuándo comienza el inicio del amanecer y cuándo termina el inicio del día al atardecer? Es muy difícil la percepción. Si nosotros tuviéramos una línea que divide completamente una arriba y una abajo, nos daríamos cuenta. Así es nuestra vida. En nuestra vida privada, en nuestra vida personal, muy difícilmente la Escritura constantemente nos repite que hacemos cosas buenas, que parecen buenas a nuestra perspectiva, a nuestra perspectiva, a nuestro pensamiento, a nuestro pensar o deseo, pero sin embargo para el Torah de Yahuwah son cosas perversas y malas. No hay esa diferencia, nosotros no encontramos esa diferencia, pero para Yahuwah sí. Para Yahuwah esto es verdaderamente una manifestación del poder sobrenatural que la Ruach HaKodesh puede poner en nosotros. Esta perspectiva que para el mundo es muy natural, esto es muy lógico, y como muchas personas, que a mí no me gusta usar ese término, tiene lógica, tiene sentido. No me gusta usar ese término porque muchas cosas de la Escritura, muchas cosas del Torah no tienen lógica, no tienen sentido. Simplemente nos dice el Torah que tenemos que creerlas por emuná, por fidelidad. Si nosotros sabemos quién es Yahuwah, nosotros no tenemos que cuestionar a Yahuwah para decir, sí, tiene lógica, tiene razón, coincide con lo que yo estoy. Esto es otro pensar u otro sentir personal, individual. Pero cuando Yahuwah nos da una palabra, es para que nosotros la obedezcamos. Por supuesto que si nosotros conocemos a Yahuwah, vamos a seguir a Yahuwah. Pero cuando no le conocemos, le cuestionamos, le investigamos para ver si es verdad lo que nos está diciendo su palabra. Y si coincide con lo que yo estoy pensando, entonces sí es verdadero. Pero no es así, no funciona así las cosas del Torah. Entonces este personaje que se ha estudiado en universidades, de manera científica, cultural, y vamos a decirlo, estas personas que se dedican a rascar profundamente dentro de la tierra para sacar estos vestigios, pues lo relacionan con diferentes nombres, Baal y otros nombres y muchísimos nombres que están alrededor. Pero para nosotros este personaje, llámese como se llame, Baal, Señor o Dios o como quiera llamarse este personaje, es un demonio para nosotros. Para nosotros representa el enemigo. Ese mismo enemigo que al final de los tiempos va a estar ahí delante del trono blanco, y ese mismo personaje te va a acusar a ti y me va a acusar a mí. Él hizo esto, esto, esto y esto. Si nosotros no estamos metidos en lo que es el Torah de Yahuwah, que es Yahushua HaMashiach, nuestro Redentor, aquel que redime mi vida y que hace que por medio de su sangre, nosotros no vamos a ser librados, sino es por la sangre del Cordero de Yahushua HaMashiach. Entonces, nosotros tenemos que tener muy en cuenta que detrás de un Elohim, cualquiera, llámese como se llame, cualquiera que pide una adoración, que se le rinda tributo, que se le rinda culto, que se le rinda servicio, que te humilles, este personaje literalmente es un demonio, un Shedim. Entonces yo les recomiendo que por favor vean la primera parte. Después, esta segunda parte va a ser muy clara, muy transparente, porque entonces vamos a comprender conceptos y términos que antes no habíamos visto. Vamos a comenzar leyendo Bamidbar, capítulo 25. Vamos a leer solamente estos 3 pasuk, 1, 2 y 3.
Dice así: y permaneció Israel en Shittim, y comenzó el pueblo a cometer fornicación con las hijas de Moab. 25:2. Y estas mujeres convidaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y comió el pueblo, y se postraron a sus dioses. Y se unió Israel a Baal Peor, y se encendió la ira de Yahuwah contra Israel. Tenemos que revisar profundamente estos tres pasú, porque tiene mucho que ver aún con nuestra vida, en nuestra realidad, en nuestro tiempo y en todos los tiempos. El enemigo existe desde que existe la humanidad. Antes que existiera el primer Adán sobre la tierra, Hasatán ya era Hasatán. Él ya había cometido su desobediencia, su rebeldía, allá en el Shamaín. Y precisamente fue enviado a este lugar, a este plano tierra, a cumplir de alguna manera un tiempo de espera en lo que llega a su juicio. Es decir, este lugar se convirtió en la cárcel de Hasatán, por causa de que Adán y Hawa cometieron una situación de desobedecer el Torah de Yahuwah. También fuimos puestos en este mismo lugar donde se encuentra Hasatán. Sin embargo, nosotros tenemos que comprobar qué tan culpables somos o qué tan inocentes somos. Si fuimos culpables por causa del pecado de la desobediencia en el huerto del Edén, que está muy relacionado con este tema, que más adelante lo vamos a ver, pero esto está verdaderamente impactante. Se va a dar cuenta de algo que quizá no se había dado cuenta, quizá no lo había visto así, porque cuando nosotros escudriñamos el Torah de Yahuwah, lo vemos con ojos de amor, de enamorado, como un novio. No creemos que existan esas palabras o ese lenguaje o ese vocabulario dentro de nuestra escritura, que es muy Kadosh Kadoshim. Pero encontramos personajes que han asesinado, personajes que no lo podíamos creer, que hicieron esto, que hicieron aquello, y después que fueron perdonados, no lo podemos creer. Pero esto es lo que nos enseña el Torah de Yahuwah, para que nosotros no estemos en ese mismo lugar o en esa misma condición. Vamos entonces a revisar este pasaje de Bamidbar 25:1. Y permaneció Israel en Shittim, Vayeshev Israel Bashittim, permaneció. Vamos a revisar aquí tres palabras. Vayeshev, permaneció. Hayahel Haam, y comenzó a debilitarse el pueblo, Vayahel. Y la tercera palabra, Lishmot, el Benot Moab, a cometer fornicación, Lishmot, o prostitución, con las hijas de Moab. Tres palabras, que esto es lo que puede sucederte a ti o a mí: permanecer, debilitarnos y prostituirnos o fornicación. Nosotros debemos entender que como seres humanos es necesaria una relación íntima para poder cometer este acto de fornicación o adulterio. Pero a nivel en nuestro Rúa, como no hay cuerpo, entonces se lleva a cabo de otra manera este tipo de violación al Torah, de fornicación o adulterio o prostitución. Simplemente cuando nuestro corazón está latiendo por algo, un deseo o algo que no está permitido, que de alguna manera trae juicio a nuestra vida, entonces en nuestro Rúa se convierte esta fornicación o este adulterio. Strong H 3427, la palabra yashav, significa sentarse, permanecer en ese lugar sin moverse, acostumbrarse. Como literalmente podemos decir, estamos en un lugar cómodo, ya acostumbrados. Significa esperar, significa morar, persistir.
también significa reposar. Vemos que el pueblo de Israel comenzó todo este problema, esta condición, esta consecuencia, a desobedecer el Torah de Yahuwah por estas 3 razones. La primera, porque permaneció, porque se acostumbró, que esto es algo que nosotros debemos tener muy en cuenta, que quizá con mi vida que estoy llevando cotidianamente, día a día, me estoy acostumbrando a las lecturas diarias, a escuchar una palabrita de ahí de Torah, o a lo que sea que nosotros estemos relacionados con el Torah de Yahuwah, pero nos estamos acostumbrando. Nos acostumbramos, tenemos ya un confort, ya tenemos un lugar, ya tenemos ciertas cosas, pero esto es algo en lo que nos va a causar problemas más adelante. Yahuwah le dijo a Avinu Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Por qué tenía que moverse? Precisamente para quitar ese confort, para quitar esa costumbre que nosotros tenemos como seres humanos de una vez que encontramos algo bueno, algo agradable, ahí nos asentamos, ahí nos quedamos. Sin embargo, Yahuwah desea que nosotros dependamos 100% de Él. Cuando Él está lejos, Avinu Abraham se encuentra lejos de su parentela, de su tierra, lejos de sus costumbres, lejos de su lenguaje, lejos de su familia. Entonces, verdaderamente nuestra vida comienza a depender 100% de Yahuwah. Aquellas personas que no han salido de su tierra, sino que permanecen donde nacieron, en el lugar donde está su familia, donde están sus amistades, difícilmente van a poder salir a otro lugar, a otra tierra, a otra cultura, a otro país, con diferente idioma, con diferentes costumbres, con diferentes quizá formas de gobierno que hoy en día se dan, pero esto causa que nosotros no tengamos un confort o una conformidad o algo en que nosotros podamos ir a buscar ayuda en caso de una necesidad. Se convierte Abba Yahuwah en nuestra necesidad y verdaderamente comenzamos a clamar a Él cuando tenemos esta necesidad, algo que puede estar relacionado incluso con la vida o con la muerte. Entonces nosotros, cuando nos encontramos lejos de este confort, dependemos 100% de Yahuwah. Shittim significa acacia, pero también significa flagelar, azote, perforar. ¿Por qué tenían esta condición de hombre de apetito o de deseo carnal? Nuevamente volvemos a repetir Bamidbar 25:1. Y permaneció Israel en Shittim y comenzó a debilitarse. Comenzó el pueblo a cometer. Esta palabra que ahorita lo vamos a ver, Vayahel, que es debilitarse, como alguien que está débil. ¿Por qué razón nosotros nos debilitamos? Físicamente, si nosotros dejamos de comer, comenzamos a debilitarnos. Esto es natural. Si dejamos de beber agua, nos comenzamos a debilitar. Pero, ¿cuál fue la razón por la cual ellos comenzaron a debilitarse? A flagelarse, como un azote, a perforar su vida, a murmurar, porque no había agua, porque no había lejem, porque no había esto, porque no había aquello. Recordemos que para este momento, tanto Miriam y Aarón, fraternos de Moshe Rabbeinu, ellos ya habían muerto. Y ya no estaba el agua ni el maná que los venía siguiendo durante esta travesía. Ahora, ellos comienzan a preguntarse y a murmurar, ¿para qué nos sacaste si estábamos bien en Egipto? Estábamos bien en Misraim, teníamos todo, en esclavitud, pero tenían todo para ellos. ¿Por qué ellos tenían esta condición de hambre, de apetito, de deseo carnal? ¿Por qué? Vamos a ver Bamidbar 21:5, que esto lo hablamos exactamente en la enseñanza anterior. Y habló el pueblo contra el Creador y contra Moshe. ¿Por qué nos sacaste de Misraim? ¿Para morir en el desierto? No hay alimento,
no hay agua. Nuestras almas aborrecen, detestan este alimento liviano. No solamente es el maná, que es lejem del Shama, del trono, sino que nosotros tenemos hoy en día este Torah, y para nosotros, que ya nos acostumbramos, que ya nos familiarizamos con las palabras del rabino, y que ahora queremos algo más fuerte, algo que nos haga simbrar. ¿De qué nos sirve si nosotros no podemos ni siquiera cumplir una pequeña parte de esta escritura? Nuestras almas aborrecen, detestan este alimento liviano. Aquí nos encontramos con 3 tentaciones en el libro de Matillahu, capítulo 4, y en el libro de Lucas, también capítulo 4. Al comienzo de estos capítulos nos habla de 3 tentaciones que Yahushua HaMashiach había padecido por causa de haber estado en el desierto durante 40 días y 40 noches. Este ayuno, sin probar alimento, sin probar agua. Entonces viene Hasatán, se supone que Yahushua debería de estar débil, como estos israelitas que estaban hartos de este lejem maná, de este Torah, pero no se acostumbraron, o más bien se acostumbraron. Pero Yahushua, a pesar de padecer la misma situación de debilidad en su cuerpo, su rúa estaba más fuerte. Su cuerpo verdaderamente pedía agua, pedía alimento. 3 tentaciones nos encontramos que están relacionadas directamente con el hombre. El hombre está dispuesto a entregar su vida a quien sea por causa de alimento, por causa de comer, por causa de beber, lo que sea. Si estamos muriéndonos de hambre, si tenemos una esposa, si tenemos hijos, o si tenemos a alguien cerca de nosotros, estamos dispuestos a lo que sea por causa de un pedacito de pan, un pedacito de agua, un vaso con agua, unas gotitas. Lo vemos en Lázaro y el rico, donde Lázaro le dice: manda a Lázaro que moje la punta de su dedo. ¿Cuánta agua puede tener la punta del dedo para tomar agua? Lo suficiente para tener algo de placer, algo de satisfacción. La primera, por causa del lejem, de estas 3 tentaciones. La segunda, poner en tentación a Yahuwah. Si tú me das, entonces tú me vas a bendecir. Y la tercera, que Hasatán constantemente ofrece estas 3 opciones: poder, gloria, fama, dinero, todo lo que el mundo necesita. En Romanos 8, 7, 18 nos dice: porque yo sé en mí, que en mí no habita nada bueno. Yohanan 15, 5, alejados de mí, nada podemos hacer. Nosotros tenemos que depender 100% de Yahuwah. Cuando no aprendemos a hacerlo, entonces nos vienen diferentes situaciones y condiciones a nuestra vida que nosotros estamos dispuestos a entregar nuestra vida a cualquier persona, a el que sea que nos dé de comer, que nos dé fama, dinero, lo que sea. Pero detrás de esto está Hasatán, el enemigo. La segunda palabra que nosotros vamos a revisar es Vayahel Ha'am, y comenzó a debilitarse el pueblo. Y comenzó el pueblo, yo lo puse entre paréntesis, esta palabra, a debilitarse. Strong H 2490, la palabra halal. O también se puede decir jalá, estar débil, estar enfermo, como jolí, enfermedad. Algo relacionado con la enfermedad. Cuando uno está enfermo, uno tiene debilidad, no quiere uno moverse, no quiere uno hacer nada, ni siquiera levantarse de la cama. El pueblo estaba débil, estaba enfermo. Jalá significa herir, profanar, romper
romper. Vean estas palabras porque son muy impresionantes, que al final nos vamos a entender. Romper, fíjense bien, algo que está perfectamente en un solo cuerpo, pero es romper, algo que comienza a desquebrajarse. Contaminar, desagradar, deshonrar. También significa humillar, herir, herido, violar, quebrantar. El pueblo comenzó a quebrantarse, a romperse, como cuando tenemos un recipiente donde contiene agua y este recipiente se abre, se parte, se raja, comienza a salir el agua por esa grieta, por esa cortadura, por esa rajada, comienza a salirse el agua. El pueblo de Israel comienza a debilitarse. La tercera palabra que nosotros vamos a ver, lisnot el benot Moab, acometer fornicación o prostitución con las hijas de Moab. Benot Moab. Strong H2181, la palabra saná. Raíz primaria significa cometer adulterio. Por lo general, quien adultera es la mujer y el que fornica es el hombre. No puede la mujer fornicar y el hombre adulterar. Son términos hebreos, de acuerdo a la cultura, en que la mujer adultera y el hombre fornica. Estos son temas que difícilmente el Am Yisrael los puede entender. Solamente cuando adoptamos este comportamiento o conocemos esta cultura hebrea, entonces es como entendemos el Torah de Yahuwah. Si nosotros queremos entender el Torah de Yahuwah de acuerdo a mi razonamiento, a mi cultura, a lo que me dice o mis tradiciones, muy difícilmente lo entendemos. El hombre, esto es una cultura que nosotros no la tenemos aquí en Occidente, en México, ningún país de Latinoamérica no la tenemos, pero es necesario conocerla. Una cosa es saber lo que dice la Escritura de acuerdo al comportamiento cultural de los hebreos y otra cosa es que nosotros lo llevemos a cabo. Son dos cosas completamente diferentes. El hombre casado puede tener diferentes esposas o muchas esposas siempre y cuando la otra mujer no tenga otro esposo o que ella esté unida con otro varón de alguna manera sexualmente. El matrimonio hebreo no tiene nada que ver con una carta firmada de compromiso. Esto es parte del ritual o parte del acto de casamiento. Pero cuando un hombre tiene intimidad con una mujer, la que sea, si es soltera, se convierte en casamiento. Si esta intimidad y la mujer es casada, se convierte en fornicación. Así es que el hombre fornica cuando tiene intimidad sexual con una mujer casada. La mujer tiene adulterio cuando ella, estando casada, tiene otra relación extramatrimonial, se convierte en adulterio. Así es como es la cultura. Así es como está establecido en el Torah, en la Escritura. Esto yo no lo diseñé, así está establecido. Y cuando nosotros comenzamos a ver este tipo de pensamiento en la Escritura, nosotros entendemos perfectamente qué es lo que quiere decir o por qué. Como yo les dije hace un momento, esto no quiere decir que a mí, como soy israelita y sigo una escritura hebrea, entonces yo voy a poder tener muchas esposas. No es así. No es andar de un flor en flor como comúnmente se dice, sino que cuando uno tiene intimidad con esa mujer, se casa uno. Y por lo tanto, debe uno contribuir
con los recursos que se requieren. Alimentar a esa mujer, tener una casa para ella, y si hay hijos de por medio, alimentar a los hijos. Y tanto la casa principal como la segunda esposa deben de tener lo mismo, los mismos recursos. Si hay personas que lo pueden hacer, bueno, quizás sean personas que tienen mucho dinero, mucho recurso para poder sostener económicamente a una segunda esposa. Si no, lo mejor es no meterse en problemas. Esta palabra saná, fornicación, significa cometer idolatría, adulterar, apartar, cometer fornicación, fornicar, infiel, prostituir, ramera, saná o soná como ramera, prostituta, viene de esta palabra saná, cometer adulterio, prostituirse, ramera. ¿Dónde nos dice la Escritura? Nos da una advertencia. Vamos a verlo en Shemot capítulo 34, verso 15. Para que no hagas pacto con los habitantes de la tierra. Aquí Yahuwah nos está advirtiendo con anticipación. Cuando Yahuwah le da los mandamientos a Moshe Rabbeinu y le comienza a decir todas las cosas que el Am Yisrael no debe de hacer, no es para prohibir, no es simplemente para molestar al Am Yisrael, sino es para proteger al Am Yisrael. Para que no hagas pacto con los habitantes de la tierra y se prostituyan detrás o después de sus dioses y hagan sacrificios a sus dioses y alguno de ellos te llame y tú comas de sus sacrificios. Shemot 34:15. Para que no hagas pacto con ellos. Aharei Elohejem. Y te prostituyas detrás. Escuchen, quiero que pongan atención. Detrás, ni vayas detrás de sus dioses. Y hagan sacrificios y se prostituyan. Esta palabra Aharei, después, Strong H310, Ahar, significa parte trasera. Generalmente se usa como un adjetivo o simplemente como una conjunción. Acosar, consecutivo, descendiente, algo que viene detrás de uno, detrás de ti. Dice, a la espalda, perseguir, alguien que viene persiguiendo, posteridad, respaldo, solicitar, después, lejos, atrás, detrás, retaguardia, posterior o luego. Esta palabra ajar, refiriéndose para que no vayamos detrás de estos Elohim y nos prostituyamos. Detrás y nos prostituyamos. Vamos a ver el segundo pasú, Bamidbar 25:2. Y estas convidaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y comió el pueblo y se postraron a sus dioses. En hebreo nos dice Betik Rena Laam. Y estas, ¿pero cuáles estas? Las mujeres, estamos hablando de las mujeres. Convidaron al pueblo. Lehisge Elohejem. Y sacrificios de sus dioses. Beyohal Haam. Y comió el pueblo. Vayista Jabú le Elohejem. Y se postraron y adoraron a sus dioses. ¿Dónde nos dice una advertencia que no lo tenemos que hacer como pueblo de Israel? Shemot 25. Claramente en los 10 mandamientos. Dice, Lo tishtahabe lahem. Lo tishtahabe lahem.
no te inclinarás a ellos, no te inclinarás a ellos, ni les servirás, velot abdem, ki anoji, porque yo Yahuwah Eloheja, tu creador, el Caná, soy un creador celoso, que castigo la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me odian. Una razón por la cual la gente va tras los Elohim es porque odian a Yahuwah. Esto es lo que nos dice Shemot 25. Visita la maldad por causa de esta inclinación, adoración, idolatría a estos dioses, cualquier dios relacionado con el mundo, relacionado con la adoración a estos Shedim, son de aquellos que odian a Yahuwah. 23, Shemot 23, 24. No te inclinarás, no adorarás a sus Elohim, ni los servirán, velot abadim, no los servirás, ni seguirás sus prácticas, más bien los demolerás completamente, derribarás y destrozarás en pedazos sus estatuas de piedra. 25. Y servirás a Yahuwah tu creador, y él bendecirá tu comida y tu agua, y yo quitaré la enfermedad de entre ustedes. Vean que esto trae una consecuencia de adoración a estos Elohim, a estos demonios. Trae una consecuencia. Si Yahuwah ya nos dijo que no lo hagamos, y al principio nosotros leímos que el pueblo de Israel se acostumbró, se quedó sentado, comenzó a debilitarse, comenzó a rajarse, a partirse. Literalmente, hubo una grieta, por lo cual todo lo que había dentro de nosotros comenzó a tener esta fuga. Si teníamos provisión para nuestra casa, comienza a salirse esa bendición. Si teníamos agua, comienza a salir, a derramarse el líquido. Por causa de la adoración a estos Elohim. Claramente nos dice el verso 25 de Shemot 23, 25, y servirás, abapten, va abapten, y servirás, es decir, te inclinarás, tendrás temor de Yahuwah, tu creador. Y luego nos viene esta respuesta por causa de seguir a Yahuwah. Uberajá, y él bendecirá. Alef Tav, Lam Mejá, tu comida. ¿Qué es por lo cual nosotros nos debilitamos? Por causa de la comida. Pero cuando nosotros servimos a Yahuwah, entonces no va a haber una grieta, no va a haber una rotura, sino se cierran esos portillos, esas grietas, y se retiene la bendición, se retiene la prosperidad. Si hay hambre, si hay escasez, para el Am Yisrael, que no depende del mundo, sino que depende de Yahuwah, entonces Yahuwah bendecirá tu comida. Be Alef Tav, Mei Mejá, Mep Mejá, y tu agua va a ser retenida, va a ser bendecida. Bajashiroti, y yo quitaré Majalá, la enfermedad, de entre ustedes. Si hay algo por lo cual nosotros padecemos, por causa de la enfermedad, por causa de la debilidad, por causa de no tener comida, por causa de no tener agua, definitivamente morimos. Morimos en un lugar desierto, en la soledad, en la costumbre, por causa de nuestra desobediencia, porque a pesar de que lo seguimos escuchando, no queremos obedecer.
Esto es lo impactante, que aún teniendo razonamiento, uso de nuestros sentidos de supervivencia, no lo hacemos. Tenemos que llegar hasta el extremo, hasta la parte donde probamos, cuando nos dice la segunda tentación de Yahushua HaMashiach en el desierto: aviéntate y sus ángeles te van a cargar. Nosotros queremos probar a Yahuwah, llegar hasta ese extremo para decir, a ver, si verdaderamente eres Yahuwah, el creador de todas las cosas, entonces tú me vas a cargar, tú me vas a mandar esa agua. Pero no es así. Nosotros ponemos tentaciones, ponemos a prueba verdaderamente la voluntad de Abba Yahuwah. Nosotros tenemos que confiar en Él, sin poner a prueba a Yahuwah. Si hemos conocido, si no lo hemos conocido, pues quizá muchas pruebas no sean suficientes. Bamidbar 25, verso 3. Vayit Samed, Yisrael le Baal Peor, y se unió. Esta palabra, Vayit Mased, y se unió, se entregó, se ató, se amarró, Yisrael a Baal Peor. Y se encendió la ira de Yahuwah contra Yisrael. ¿Qué fue lo que causó? Como lo vimos en la primera parte. Cuando el Am Yisrael adoró a este becerro de oro, cuando Moshe Rabbeinu había subido al monte Sinaí para recibir las 2 tablas de los 10 Mizbot, ellos hicieron este becerro de oro y comenzaron a danzar, a hacer su celebración y a gozarse, porque dijeron, necesitamos ver quiénes fueron los Elohim, los dioses que nos sacaron de Misraim, de Egipto. Moshe quebró, al llegar a ese lugar, quebrando las 2 tablas a los pies del monte, porque el Am Yisrael se había prostituido. Cuando apenas hacía unos días, ellos habían confesado que sí harían, que sí obedecerían el Torá, que sí obedecerían a la palabra de Yahuwah, y poquito tiempo después, ellos comienzan a prostituirse. Pero aquí sucede algo impactante. En el monte Sinaí, con el becerro de oro, murieron muy poquitas personas, dimos el número, pero aquí murieron muchísimo más personas. Con el becerro de oro murieron 3,000 personas de todo Israel. Con la adoración, la inclinación, haberse unido a Baal Peor, murieron 24,000 personas del pueblo de Israel. Es muy considerable. Son muchísimas personas. ¿Cuál fue la diferencia? Si ambos fue idolatría, si ambos fue adoración a estos Shedim, a estos Elohim, ¿cuál fue la condición de que ellos se unieran a Baal? Esta palabra de unirse, Vayit Samed, Strong H6775, Samad es la palabra, Samad, la palabra raíz, significa eslabonar, como hacer un eslabón de una cadena, estar pegados, unidos, amarrados, fajarse, servir, inventar, idear, acudir, juntar, pegar, unirse. Como nos dice la Escritura cuando leemos en Bereshit 2:24, y dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá en una sola carne, en un solo cuerpo, el hombre y la mujer. Y también nos da una advertencia en 1 Corintios, capítulo 6, del 16 al 17, sobre no unirnos a estas rameras o aquellas personas que adoran, hacen idolatría con Elohim. Vamos a hablar sobre este personaje, que ahora lo voy a hacer. Yo quiero pedirles verdaderamente que usted abra su razonamiento, su corazón, no tanto para ver estas imágenes feas,
sino que nosotros podamos descubrir qué es lo que está pasando a mi alrededor, porque yo puedo hablar las cosas feas ya lo sabemos, ya las vimos, ya sabemos qué es lo que está sucediendo alrededor del mundo, que están mal y que están relacionadas con el enemigo, que nos atraen a nosotros, que nos envuelven, nos muestran algo tan sutil, algo tan delicado, algo que puede traernos satisfacción a nuestra vida, placer, conformidad, pero que, sin embargo, quedamos atrapados como una red, como la carnada a un pescado o a un pez. Avientan la carnada y el pez viene, se come la carnada y queda atrapado, ya sea en un anzuelo, o ya sea en una red, o ya sea de diferentes maneras en una trampa. Esto es lo que yo quiero pedirles, que si tiene hijos que no tiene que ver con esta enseñanza, quizá no sea recomendable que lo vean, porque vamos a ver imágenes muy feas. Si tiene un hijo o una hija mayor de 12 años, que ya son Bat Israel, entonces sí tienen que ver. No es con la condición de mostrar algo feo de la vida, sino que ellos se den cuenta hasta dónde quieren llegar con su vida personal, porque esto está relacionado cuando nos unimos y hablamos de prostitución y hablamos de fornicación. Estamos hablando de intimidad sexual, y si estamos hablando de intimidad sexual, tenemos que mostrar las imágenes sexuales tanto del hombre como de la mujer para saber de qué estamos hablando. No es un tema literalmente de sexualidad, pero está relacionado con nuestra sexualidad. Está relacionado con nuestra adoración, nuestro servicio, que nosotros no logramos entender hasta dónde hay tanta sexualidad dentro de la Escritura, pero esto es la verdad y esta es la realidad, que la Escritura nos habla por medio de palabras de eufemismo, es decir, para no ser tan explícito, para no ser tan literal o tan amplio en estas palabras, utiliza este lenguaje de eufemismo para poder esconder o de alguna manera cubrir este pudor o esta intimidad para que no se convierta en algo desacreditado. El enemigo es un experto en desacreditar todas las cosas de Yahuwah. Baal peor. Baal significa Señor. Y peor significa peor, no de peor de mal en peor, sino Baal peor. Significa abertura, brecha. Esto es lo que significa. Por esa razón nosotros dejamos ya de decir Señor para referirnos a Yahuwah. Quitamos esa palabra porque significa Baal. Aunque sea arameo, tenemos que quitarla de nuestro vocabulario. Baal peor, el Señor de la abertura, el Señor de la brecha. ¿Se acuerdan que vimos hace un momento? Que si se rompe una brecha en un vaso, en un recipiente, miren, tengo un vaso con agua, tengo que tomar agua para refrescar mi garganta, pero si este vaso tuviera una abertura ligeramente, el agua comienza a salirse, comienza a vaciarse. Entonces Baal peor, acabamos de leer, que el pueblo comenzó a abrirse, comenzó a rajarse, comenzó a tener debilidad, y por esa razón pudo acceder a lo que las mujeres moabitas le estaban ofreciendo. Muchas veces la debilidad no solamente es de lejem, de vino. Aún dentro de nuestra vida sexual, cuando encontramos este tipo de personas en la calle, vemos a mujeres provocativas mostrando los atributos que puedan tener tanto en rostro, aquí en la parte superior del busto o en la parte trasera, cuando van mostrando quizá más de lo debido. Es inevitable que no la vean. Mujeres voltean a ver a mujeres. Esto es lo que a mí me sorprende, que
Las mismas mujeres se ven ellas mismas y quizás les guste, quizás no les guste, pero es una forma de atraer, quedar atrapados. Continúo, dice, este dios moabita, Baal-peor, adorado en el monte Peor, mediante el culto obsceno y licencioso de relaciones sexuales. Los israelitas durante esta estadía en Shittim, seducidos por las mujeres moabitas, que por supuesto estas mujeres no eran mujeres comunes, no eran cualquier tipo de mujeres. Estas mujeres quizá eran sacerdotisas de este dios Baal, en el cual ellas tenían que ofrecer sus propios cuerpos para que vinieran a adorar a este dios Baal. Este es un medio, un anzuelo, principalmente para los hombres, para atraer seguidores. Vean ustedes en las páginas de internet donde hay mujeres donde muestran su cuerpo, tienen muchos seguidores. Y vean personajes donde la mujer está muy tapada, pues no hay seguidores. Verdaderamente tiene que ver, y usted sabe a qué me refiero. No necesito ir tan profundo para no saber a qué me estoy refiriendo. Estas mujeres que se habían convertido en sacerdotisas, literalmente en un anzuelo para atraer hombres, y por supuesto al traer hombres traen mujeres, niños y una serie de gente que viene detrás de ellos, causado precisamente para seducir, para traer placer, satisfacción. Estas mujeres que eran unas sacerdotisas eran adoradoras de este Elohim, de este Dios, con el propósito de cumplir sus más bajos instintos para llevar a los pies a todo aquel que quiera venir a adorar a Baal, adorar a este Dios. Como resultado, se desató una plaga entre el pueblo de Israel, durante la cual murieron 24,000. La razón, ¿cuál fue la razón por la cual ellos accedieron, permitieron? Y la única razón es que ellos se rajaron, se abrieron. A veces cuando nosotros aquí en el país de México, al menos aquí en la zona centro del país de México, cuando somos niños y vamos a hacer alguna travesura o algo y vemos que alguien no quiere hacerlo, o no quiere ir o no quiere mostrar su valentía, el otro le dice, ¿qué? ¿Te estás rajando? ¿Te rajas? ¿Vas o no vas? ¿Quieres o no quieres? Entonces, esta es una manera de abrirse, de romperse, de quebrarse, de decir, no, yo no participo, yo no quiero. Pero este concepto de rajarse no solamente es de yo no participo, sino su recipiente, que es un vaso, un recipiente de barro, se está abriendo porque hay una fuga, la fuga de la bendición, la fuga de la fortaleza de Yahuwah. El Am Yisrael venía después de 38 años caminando, dependiendo 100% de Yahuwah, agua, sombra, calor, calor para que ellos no tuvieran frío ni se congelaran, sombra para que el sol no les calentara de más, alimento, maná. Ellos venían con esa protección, por lo tanto deberían venir llenos, su recipiente llenos. Al comenzar a partirse, a rajarse este vaso, comienza a salir, comienza a debilitar y comienzan a salir los bajos instintos de las personas. De lo que tienes necesidad, de lo que tienes deseos, es decir, de lo que tú tienes deseos en tu vida, eso mismo va a salir. Si por mucho tiempo te guardaste en alguna razón, cualquier cosa, cuando tú tienes necesidad de algo, inmediatamente vas y lo tomas. Vas y te rajas, te abres y comienzas a tomar, como estas mujeres provocaron a los hombres, al pueblo de Israel, a violar el Torah de Yahuwah. Nosotros vemos que esta condición no fue un acto de casualidad.
o un acto natural, sino que esto fue un consejo de Bilam para Balac, que la única manera de que podía penetrar y hacerle daño al Am Yisrael era por medio de esta debilidad que el pueblo tenía, de alimento, de agua, de mujeres, de tener placer sexual. Pero si ellos tenían esposas, tenían mujeres, podían tener la esposa que querían, pero ellos tenían deseo, habían salido de un lugar y quizá lo que les contaron sus padres, quizá lo que las personas, porque ahí hubo muchas muertes, quizá todavía los viejos que habían salido de Mizraim, o no tan viejos, quizá tenían 1 o 2 años y que ahora ya tenían 45 años, probablemente habían escuchado esas historias, las barbaridades que hacían en el mundo. Esto es muy complicado porque lo que vivimos nosotros en el mundo quizás se convierta en nuestro aguijón, en nuestra espina, algo que nos está constantemente molestando, y caemos en esa debilidad, caemos en esa tentación y clamamos a Yahuwah para que nos fortalezca, para que nos dé fuerzas para no caer en esa tentación, y ahí estamos nuevamente. Exactamente como sucedió con el pueblo de Israel. Parece que en Números, Bamidbar 25, 18 y 31 de 16, se designa a este Dios simplemente peor, o puede ser que se refiera o esté relacionado con el nombre peor. Y bueno, como yo les dije hace un momento, quizá esté relacionado culturalmente, históricamente o de cualquier razón. Para nosotros representa un demonio que va a estar presente en toda cultura, en toda ciudad, en todo pueblo, en todo país, a nuestro alrededor, a nuestro alcance. Y quizá nosotros en algún momento participamos de esa idolatría, pero que hoy hemos renunciado, ya no lo seguimos, ya no estamos ahí. Revelación capítulo 2, verso 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la enseñanza de Bilam. Se abrieron para dejar las cosas de Yahuwah, pero retienen como un vaso nuevamente ahora las enseñanzas de Bilam, quien enseñó a Balac a poner piedra de tropiezo, es decir, una trampa, a vista de los hijos de Israel para comer cosas sacrificadas a los Elohim. Cometer senut, inmoralidad sexual. Esto es lo que nos dice el libro de Revelación 2, verso 14. Esta palabra senut, Strong H 2184, significa adulterio, infidelidad, idolatría, rebeldía, fornicación, fornicar. Viene de esta palabra raíz saná. Strong H 2181 significa cometer adulterio, cometer idolatría. Y esto es considerado, puesto que el Am Yisrael se le considera la esposa de Yahuwah, por eso le entregó la Ketubá, los 10 mandamientos, como símbolo de este compromiso que tenía Yahuwah con el Am Yisrael. Esta palabra saná, adulterar, apartar, cometer fornicación, fornicar, infiel, prostituir, ramera. Bamidbar 25:2. Y estas mujeres convidaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses, de sus demonios, y comió el pueblo y se postraron a sus dioses. Primera de Corintios capítulo 10, verso 19. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo, o que es algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que aquello que los goyim, que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, no a Yahuwah. No quiero que ustedes tengan jaburá, comunión con ellos,
con los shedim, con los demonios. Esta palabra que aparece demonios, leshadim, Strong H7700, shed, demonio, significa demonio, viene de Strong H7736, la palabra shud, la palabra raíz, significa hincharse, desbastar, destruir. Este shud, este demonio, que literalmente viene a robar, matar y destruir, destruye toda la obra de Yahuwah. Todo lo que viene y está dentro de nuestra vida lo destruye. Por esa razón lo abre, lo desquebraja, se raja, como literalmente lo decimos. Strong H8163, Shair o Sair, significa lanudo, macho cabrío. Habla también de un fauno. Hay un dios, el dios fauno, muy feo este personaje. Nos habla de la cabra, la adoración a esta cabra. Macho cabrío, algo, un demonio. También está relacionado este Sair o Yair, Sair, Shair o Sair, con este macho cabrío. 1 Corintios 10:21. No podemos beber la copa del Kiddush de Yahuwah y la copa de los Shedim. Esta es una advertencia que no lo podemos hacer. No podemos participar de la mesa de Yahuwah y de la mesa de los demonios. ¿Provocaremos a celos a Yahuwah? ¿Somos acaso más fuertes que Yahuwah? Todas las cosas me son permitidas, pero no todas las cosas son de provecho. Todas las cosas me son permitidas, pero no todas las cosas edifican mi emuná. Así es que el Am Yisrael tiene este libre albedrío para tomar sus propias decisiones. Nosotros, en la Kehilá, no les hemos prohibido absolutamente nada. Usted tiene esa libertad de hacer lo que usted quiera hacer. Después de todo, las consecuencias van a venir sobre usted. Lo que a nosotros nos corresponde es advertir las consecuencias, las condiciones, si usted no cumple el Torah de Yahuwah. Y esto lo leemos en su Torah, en su palabra. Y como nos dice aquí Rabino Shaul, todas las cosas, todas, absolutamente todas, me son permitidas. No hay ninguna prohibición, no hay ninguna restricción. Pero aquí viene un pero. Pero no todas las cosas son de provecho. Hay cosas que no hay provecho. Simplemente no hay ningún beneficio. ¿Que trae satisfacción? Sí, pero ¿trae un provecho a mi vida? O sea, algo que edifique. Si no, ¿para qué lo hacemos? Dice, todas las cosas me son permitidas, pero no todas las cosas edifican mi emuná. ¿Cuál emuná? Algo relacionado con la fidelidad al Torah de Yahuwah. Todo me es permitido, pero no todo me conviene. Baal Peor está asociado con la desnudez, los excrementos. Leemos aquí en el Talmud el tratado Abodá Zará, que nosotros no leemos Talmud, pero en este punto o en este apunte que yo tengo aquí extraído de Wikipedia, viene esta información. Si usted lo quiere leer, Baal Peor, ahí va a aparecer esta referencia. Como le digo, nosotros no leemos Talmud, pero en Wikipedia viene esta referencia. En el Talmud, el tratado Abodá Zará afirma que Peor era usado como letrina y que la adoración de Baal Peor consistía en defecar delante de su ídolo. En el mismo sentido, el comentarista Rashi señala que Peor era llamado así porque descubrían ante él su ano y producían excremento, es decir, defecaban. Esta era
una de las razones por el cual quedó atrapado el Am Yisrael. Ustedes recuerdan que Yahuwah dio instrucciones que la gente tenía que llevarse una varita, una madera, a hacer un hoyo en la tierra, defecar y esconderlo. Esto es una instrucción de la Escritura que nosotros tenemos que hacerlo. Pero esta condición de Baal Peor tenía uno que hacerlo de frente, voltear, darle la espalda a Baal Peor, descubrir por donde uno defeca y hacerlo, vamos a decirlo, a la vista de este Dios Baal Peor. Y dejar el excremento ahí a la vista, encima. No solamente era esto lo que se hacía o esto era algo muy fuerte, sino era parte del ritual, parte de la adoración, dejar ahí su excremento. Esta palabra está conectada, esta palabra hebrea, peor, indica apertura, algo abierto, tanto de la boca como de los intestinos. Algo, ¿se acuerdan que vimos la definición de Pinjas? El significado, boca de culebra. Peor también está relacionado con esta abertura, tanto la boca como los intestinos, pero los intestinos tienen un desenlace o un final que terminan en el ano. Entonces todo lo que comemos va a salir por algún lugar, en el ano. Y esto era lo que estaba descubriéndose delante de este Dios. Este demonio está relacionado o asociado con el cultivo, la lluvia, la cosecha, la fertilidad. Y esto no precisamente quiere decir que diera esta, por medio de la defecación para cultivarlo como abono, sino era un servicio para que las casas quienes adoraban a Baal Peor tuvieran lluvia, tuvieran cultivos, tuvieran cosecha, como el sacrificio a los niños que sacrificaban a estos bebés recién nacidos a Baal, y era una manera de agradecerle para que ellos pudieran tener y no se enojara. Por eso nosotros hoy en día conservamos ese mismo concepto de que Yahuwah se enoja, de que Yahuwah tiene ira, cólera, y si no hacemos esto o aquello, entonces viene un castigo. Sino que esto es lo que hace precisamente un demonio. Si no haces esto o aquello, o no le rindes el servicio, el culto, te humillas, te postras, te pones de rodillas delante de este demonio, entonces no va a haber lluvia, no va a haber cultivo, no va a haber cosecha. Este Baal Peor, este demonio, es uno de los 7 príncipes del infierno que fue acusado de ayudar a la gente a hacer invenciones ingeniosas, descubrimientos en la ciencia y la tecnología. Vean cómo perfectamente todo está relacionado como en el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Literalmente las escrituras dicen el árbol del conocimiento del bien y del mal, pero omiten la palabra ciencia y además una palabra extra que aparece en la escritura, en la Hátorah, pero no en las Biblias, el árbol sexual del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Vamos a ver de dónde salen estas palabras y exactamente vienen, no de aquí, pero están relacionadas con Hasatán. Siguiente imagen, asociado este demonio con el libertinaje, con orgías. Fue adorado en forma de un falo, puede conceder riqueza, poder para descubrimientos, la invención ingeniosa de papel. Como demonio es sembrar la discordia entre los hombres y seducirlos al mal por medio de la riqueza. Bueno, creo que esta imagen dice más que 1000 palabras. Fetiche sexual, coprofilia o cropolagnia,
Esto quiere decir es excitación sexual, abreviado SCAT en inglés. Consiste en excitación sexual por medio de materia fecal, ya sea viendo a alguien defecar, viendo las heces, tocándolas, oliéndolas, saboreando, escuchar el sonido. Bueno, esta desviación o este fetiche se llama coprofilia. Y principalmente aquellas personas que están relacionadas con la parte trasera del cuerpo humano. Esta imagen, Osculum infame, es el nombre de una ceremonia ritual atribuida a las brujas. Vean cómo está relacionado. Primero se les llamaba sacerdotisas, ahora se les llama brujas. Y quizá ya hoy en día ya no se les llama brujas, quizá hoy en día quizás se les llama artistas o actrices o como se les llame. Finalmente, la función o el propósito de pescar a los hombres, a las mujeres, a venir a adorar a este dios Baal de una manera sutil, de una manera quizá diferente a las épocas anteriores o descritas en la escritura. Finalmente, el propósito es de atribuirle este acto de adoración a este dios Baal, con el que supuestamente estas brujas expresaban la sumisión al diablo. Significa beso infame, beso vergonzoso o el beso de la vergüenza, ya que consistía en besar el ano del diablo, que corresponde a su otra boca. Vean, por favor, revisen. ¿Tienen preguntas? Hay muchas preguntas, pero no nos atrevemos a decir. Literalmente, en muchos rituales satánicos hoy en día alrededor del mundo se llevan a cabo este tipo de actos relacionado, como les dije hace un momento, la boca, es relacionado la lengua para besar a este demonio. Lo hacían a través de los gatos. En un ritual lo hacían con gatos, lo hacían con una cabra, con un animal, o con el líder, este líder del demonio, este satanista, brujo, hechicero, como se le llame. Es un ritual que al hacerlo, esta es una manera de sumisión. Y por supuesto, es un acto de adoración y con la promesa de recibir riquezas, prosperidad, fama. Esto lo han hecho muchos artistas lo han hecho, este ritual satánico, para que ellas puedan tener fama, popularidad, dinero, gloria, todo lo que quieren, lo tienen que hacer. Fetiche, relación sexual, boca con ano, llamado, también conocido, el beso negro. En la relación íntima entre un hombre y una mujer, cuando alguien hace este tipo de cosas, el beso negro. El significado del gesto de la lengua afuera extendida es la muerte, significa la muerte. En estas imágenes hay un juego de significados, símbolos perfectamente relacionados con la adoración a Hasatán o Satanás, el mismo personaje. Boca, lengua, ano, cuernos, muerte. Vemos otra imagen. Quifa, segunda de Quifa 2:15. Habiendo dejado atrás el camino recto, se han extraviado, siguiendo el camino de Bilam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Fue reprendido por su iniquidad, pues un asno mudo, hablando con voz de hombre, refrenó la insensatez del profeta.
Vemos esta imagen impactante. El mismo Hasatán con sus Shedim, utilizando lo que para este Baal Peor significa. Si alguien tenía dudas si era permitido el sexo oral o el sexo anal, esto está relacionado directamente con este Baal Peor. Ya lo vimos desde el principio y cambiamos de imagen. La mayoría ha escuchado este Mishle, esta parábola, Mishle será la parábola del sembrador en Mateo capítulo 13, 1 al 23 y Lucas capítulo 8 del 4 al 15. Les voy a dar una introducción solamente para que no me voy a meter a detalle. Nos habla de diferentes lugares en donde fue puesta la semilla. La semilla fue puesta en buena tierra, entre espinos, entre las piedras y otra en el camino. Cuatro son los lugares que nos habla esta parábola del sembrador. Mishle será. En buena tierra, que es lo correcto, lo que debería, porque está acondicionado para producir una semilla fruto, entre espinos, entre las piedras y en el camino. 4. También nos da Yahushua HaMashiach su interpretación y su significado. Por supuesto que nos habla de que aquel hombre que ha recibido el Torah de Yahuwah en buena tierra da fruto y produce 100, 60 y 30%. Pero esta semilla será que también está relacionado con el semen, con espermatozoides, tienen que caer en el lugar correcto, en la buena tierra, es decir, depositados en la vagina de una mujer para que produzca fruto, si no, no hay fruto. Si este semen es vaciado en la boca, no hay fruto, no hay producto, no hay ningún crecimiento. Si es depositado en la parte del ano, tampoco hay fruto. Si es depositado en el suelo, es decir, al aire, en el camino, como dice esta Mishle, no va a haber fruto, solamente va a haber fruto, va a haber bebés en un solo lugar. Hasatán es el enemigo de toda obra de Yahuwah, que desde Bereshit, en el principio quebrantó el Torah, condujo al ser humano a desobedecer el Torah con engaños, con falsas palabras, mas nosotros conocemos ahora que solamente depositando la semilla, la cera, en el lugar correcto y adecuado, se produce fruto. En la buena tierra fertilizada, regada con agua, cuidarla, etcétera, todo lo que se requiera. Mas también la cera, el semen, en un solo lugar no pueden nacer niños si el semen se vacía en la boca, ni en el ano, ni en el suelo. Igual que la parábola, 4 lugares diferentes, solo uno es el correcto. Quizá podemos comparar también, y ya me estoy metiendo un poquito a ejemplos que no son literalmente algo que nosotros normalmente lo hablamos en una enseñanza, puesto que esto normalmente se enseña a un grupo cerrado, a un grupo en donde no es tan abierto como ahorita YouTube, pero por causa de que quizás sea la única ocasión que yo hable de esto, y por causa de la perversidad que está a nuestros oídos y lo tenemos al alcance, no podemos permitir que sigamos con los ojos cerrados, que sigamos con la venda en los ojos. Hablamos de Yahudá y los 3 hijos de Yahudá. ¿Se acuerdan de este relato cuando Yahudá se casó con una mujer muy preciosa? Que de hecho hay una enseñanza de rabino que nos habla de Yahudá y los 3 hijos y por qué fue que concibió Tamar, la nuera, y que después se convirtió en la madre de Fares,
¿Qué quiere decir esto? Vean que Fares también se llama igual el hijo de Yahudá y Tamar, Pinjas, igualito, el nombre igual que esta enseñanza. Yahudá tuvo 3 hijos, 3 con una primera esposa, después de que falleció. Tuvo una intimidad con Tamar, la cual él la había confundido, y oiga esta relación, la había confundido con una prostituta. Eso es lo que dice la escritura, no que ella era una prostituta. Él la confundió con una prostituta, como sucedió igual con Pinjas. 4, Yahudá y los 3 hijos, y la cuarta, la semilla y Tamar, o más bien, Tamar representa la buena tierra. 3 no dieron en la buena tierra. Dice que uno vertió el semen, el hijo mayor, en la tierra. Y el segundo hizo lo mismo. Y el tercero, que era el más pequeño, no se dio en casamiento, sino que ahí entró Yahudá. Y Yahudá tuvo intimidad con Tamar, que es la buena tierra, y por lo tanto, que era el que guardaba Torá, se produjo vida y nació Pinjas, el hijo de Tamar. Bueno, nacieron dos gemelos. En el huerto del Edén había muchos árboles. Nos relata el Sefer de Bereshit, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Hasta aquí es donde nosotros conocemos y vamos a leerlo. Bereshit 2:9. E hizo brotar Yahuwah, el creador de la tierra, todo árbol agradable a la vista, bueno para comer, y el árbol de la vida en medio del jardín, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Así es como muchas escrituras nos han descrito esta palabra. Había muchos árboles y también estaba el árbol de la vida en medio del jardín y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Esta palabra Tamar, que hizo crecer, Strong H6779, Samak, es la palabra raíz. Hizo brotar Yahuwah, significa fructificar. Quiere decir que son buenos árboles para comer, deliciosos, agradables. Da'at, la siguiente palabra, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Esta palabra, Da'at, Strong H1847. Viene de otro, Strong H3045, que ahorita lo vemos. Esta palabra Da'at significa conocimiento, es verdad, pero también significa ciencia, las ciencias, significa conocimiento, entendimiento, inteligencia, sabiduría. Quiere decir que este árbol tenía ciencia, conocimiento, sabiduría. Entonces tenemos que este árbol del conocimiento del bien y del mal también tiene ciencia. Entonces podemos decir el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. Strong H3045, la palabra yadá. Esta es la palabra raíz, significa conocer. Conocer. Y esta es una palabra que se utiliza mucho como eufemismo, es decir, para no ser tan explícitos en el tema. Adán y Hawa conoció a su mujer. Lo vemos en Bereshit 4:1. Y conoció Adán a Hawa, aparece la palabra yadá, que literalmente quiere decir tuvo relaciones sexuales. Adán con Hawa conoció para poder procrear a los demás hijos. Y conoció Caín a su esposa y tuvo hijos. En Bereshit
19:5, Génesis 19:5, cuando dos querubín fueron a la casa de Lot y querían sacarlos para destruir esa ciudad de Sodoma y Gomorra. Los habitantes de esa ciudad le dijeron: sácalos, sácalos a esos hombres para que nosotros los conozcamos, literalmente para que nosotros tengamos sexo con ellos. Esto nos habla de la depravación que hay en la intimidad sexual, tanto bucal como anal. Génesis 19:8, las hijas de Lot no han conocido varón, es decir, no han tenido relaciones sexuales. Y podemos encontrar muchos eufemismos con esta palabra conoció. Entonces, de esta manera nosotros podemos decir que el árbol que está en el huerto del Edén, el árbol del conocimiento del bien y del mal, podemos decir que es el árbol sexual, que es lo que nos dice nuestro rabino, el árbol sexual del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. De aquí vienen estas palabras, no es ningún invento, ni aunque no digan en su escritura, no digan el árbol sexual. Por eso dice la advertencia en Bereshit, Génesis 2:16, y ordenó Yahuwah, el creador, al hombre, diciendo: de todo árbol del jardín puedes comer. De todo árbol ordenó, puedes comer. Esta palabra ordenar, Strong H6680, es la palabra sabá, como Sebaot, ¿se acuerdan? Sabá, esta es la palabra que aparece aquí. Significa orden, ordenar, constituir, establecer, imponer, como una orden que emite un general en un ejército. Y el general que nosotros tenemos se llama Yahuwah Sebaot, y nosotros tenemos que obedecer esta orden. Am Yisrael, no podemos cerrar nuestros oídos a esta instrucción. Si quizá antes lo hicimos por desconocimiento o por causa de la influencia de este mundo, nosotros tenemos que prestar atención a lo que nos dice esta escritura. Esta es una orden. No comerás, dice, de todo árbol del jardín puedes comer. Sabá, ordenar. Verso 17. Mas del árbol del conocimiento, es decir, del árbol sexual, de la ciencia, del bien y del mal, no comerás de él, porque en el día que comas de él, ciertamente morirás. ¿Qué fue lo que murió? Nuestro Rúa. Y sin nuestro Rúa, nosotros no vamos a estar en el Shamaín. Vean qué tan impresionantes. Hoy en día nos han engañado, nos hemos dejado engañar, y no es justificación, sino que nos hemos envuelto en esta trampa, en esta casa del enemigo, que él va a enviar a cazadores para que nos casen, pero no Yahuwah, sino Hasatán está haciendo su obra porque está en su territorio, está gobernando, el príncipe de este mundo, está haciendo su obra y no nos damos cuenta. Vean la siguiente imagen. Así es que para hacerlo más llamativo y provocativo, los sirvientes de Hasatán, quienes se doblan y se descubrieron delante de él para adorarle, entonces él les da dinero, fama, riquezas, se hacen una transformación física para atraer a los débiles a sus redes, tanto hombres como mujeres que están a su servicio. Todo lo relacionado con sexo se lo hacen más grande. Todo lo relacionado está más grande. Los glúteos, ¿para qué? Para llamar la atención. ¿Por qué? Porque está relacionado con el ósculum infame.
con el beso o la sexualidad anal, la boca, los labios más grandes, para hacerlos más atractivos, para tener sexo oral. Los senos más grandes para llamar la atención. Es algo inevitable que el hombre no vea a una mujer con senos grandes. Esto es inclusive hasta natural, porque está relacionado cuando un bebé es amamantado por su propia madre. Está relacionado al pecho de la madre. Es imposible, es algo natural que el hombre voltea, ve esa parte voluminosa del seno de la mujer. Hay transformaciones, cirugías en todo el cuerpo, cara, nariz, boca, bustos, nalgas, todo lo que el hombre quiera hacer para engrandecer, llamar la atención, tener más adeptos, seguidores en este servicio de la adoración a Hasatán. Hoy en día, hasta hombres se hacen operaciones, cirugías, buscan métodos para hacer crecer el miembro, el pene del hombre, hacerlo más grande, porque con tanta operación que la mujer se ha hecho, que el hombre tiene que competir con todas esas cosas. Pero bueno, si uno cae, y yo me atrevo a pensar que esta es la razón por la cual el Kohanim tenía que casarse con una virgen, con una mujer pequeña, que no hacía o que no había estado manipulada en las imágenes, en lo que había visto, en sus oídos, que literalmente estaba completamente virginal, no solamente de ojos, no solamente de oídos, no solamente de boca, no solamente en su parte íntima, sino en su corazón. Porque una mujer que ha estado contaminada, que hoy en día por medio del internet, todas las personas comienzan a ver imágenes, se acostumbran a ver mujeres operadas de todos lados, y las mismas jovencitas piensan que esta es algo que tiene que ser para que ellas también puedan verse atractivas. Si no, no van a tener novio. Ya hasta los jóvenes buscan ese tipo de mujeres que están más retocadas quirúrgicamente que las que no, muy maquilladas. Bueno, hay de todo. Usted sabe a lo que me refiero y lo que quiero decir. No es que lo deje yo a interpretación, pero si yo hablo específicamente de algo, quizá me quede corto, porque usted conoce más, quizá ha vivido, tiene su propia experiencia. El siguiente tema: pasaron a sus hijos por el fuego. Esta es literalmente la adoración a Baal. Samar 106:37. E incluso sacrificaron a sus propios hijos e hijas a los demonios. Segunda de Reyes 16:3. Él anduvo en el camino de los reyes de Israel, y de hecho a su hijo hizo pasar por el fuego, según las abominaciones de las naciones, a quien había expulsado Yahuwah delante de los hijos de Israel. E hicieron pasar a sus hijos, Segunda de Reyes 17:17, por el fuego. Usaron la adivinación, hechicería, y se vendieron a hacer lo perverso, lo malo delante de Yahuwah, para provocarlo a ira. ¿Dónde nos dice esto que no lo tenemos que hacer? Devarim 18:10. No se encontrará entre ustedes quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique la adivinación, ni pronosticador de los tiempos, ni brujería, ni hechicero. Los reyes que persiguieron o sucedieron a el rey Salomón, como Jeroboam, dejó a Yahuwah, hizo sus propios sacerdotes,
para hacer su propia adoración a sus propios Elohim. Segunda de Reyes 11:14. Pero dejaron los levitas sus tierras de pastizales y su propiedad, y vinieron a Yahudá y a Jerusalén, puesto que los había rechazado Yarabam, este es Jeroboam, y a sus hijos de ministrar como servidores para Yahuwah. Los mismos levitas ya no podían estar con la casa de Israel, y nosotros somos de la casa de Israel. Así es que ellos, los levitas, se fueron a refugiar en la casa de Yahudá y a Jerusalén porque Jeroboam los había corrido. Él puso sus propios sacerdotes a servir a sus propios Elohim. Había puesto 2 becerros de oro para adorarlo. Verso 15. Y nombró para él mismo sacerdotes para los lugares altos y para los demonios y los ídolos de los becerros que él había hecho. Donde nos da una advertencia que no lo tenemos que hacer. Vayikra, Levítico 18:21. Y de tu descendencia, de tu semilla, no dejarás pasar por fuego a Moloc. No profanarás así el nombre de tu Creador, yo Yahuwah. Vimos en la semana pasada apenas que el video de nuestro rabino sobre el video que le bloquearon, que le quitaron, no pasaron ni 24 horas. Quizá ni siquiera llegó a 10 horas cuando le quitaron este video, la cremación. ¿Por qué tenía que estar? Y a ver si no tengo yo problemas por este nombre, pero ¿por qué nos da la advertencia que no teníamos que pasar para entregarlo a este dios Moloch? Precisamente porque Hasatán, estando en sus últimos días, que estamos ya viviendo los últimos días, no quiere que la gente despierte, ni que la gente esté despierta, porque ciertamente él, como nos dice la Escritura, que al final de los tiempos el mundo tiene que ser como en los días de Noa, dándose en casamiento, casándose y dándose en casamiento. Bueno, hasta aquí esta enseñanza. Podemos ampliarlo muchísimo más. Pero este es un tema que solamente le corresponde a usted. Si verdaderamente está con un deseo en su corazón de servir a Yahuwah, tiene que guardarse para Yahuwah. Evitar caer en esta adoración, en esta idolatría a Hasatán, por medio de una sutileza, utilizando los anzuelos, las redes de este mundo. Yo les dejo unos videos, unas ligas para que ustedes las busquen. Es necesario que ustedes las vean porque quizá yo no les di el ejemplo tan explícito, pero estos videos les van a... La verdad no duran mucho, 8 minutos, 7, algunos los más largos, 15 minutos, los van a ver y se van a impactar. ¿Cómo es que está el mundo a nuestro alrededor y nosotros no queremos darnos cuenta? Que Yahuwah les bendiga, que Yahuwah haga resplandecer su rostro sobre usted y nos dé su shalom. Nos vemos en la siguiente enseñanza. Am Yisrael. Shabbat Shalom.